pues si llegamos como a 1500 seguidores en Instagram, nos lanzamos. ¿Nos lanzamos? Nos lanzamos. Verga. Creo que hay que pedir cupo porque son... O sea, por ejemplo... Bueno, no. Bueno, vamos a ver. ¿Qué onda, idiotas? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a su podcast favorito, No Seas Idiota. Su alternativa para informarse y desidiotizarse. Aquí estamos otro día, Iñaki. Otro día más. Estamos felices, ¿no? Sí, contentos. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos antes de empezar el episodio, pero... Venimos un poco frustrados. Sobre todo Santi, que es el chico del audio. Sí, yo soy el chico de audio y literalmente estaba aquí con Mari sudando la gota gorda, literal como se dice aquí en España, pero bueno, se solucionó. Cuéntame, ¿qué estás tomando? Un chai latte. Un chai latte. Pero me lo hice yo. O sea, este no es de sobrecito. Lo infusioné, Okay, le puse su ¿te lo trabajaste? Sí. Con cariño. Ajá, pero es un té profesional, ¿no? Un Sí, chai latte profesional. Un buen chai latte. O sea, lo compraste en una tienda, ¿no? Me comentaste. Sí, con especies de Sri Lanka y Okay. de la India. ¿Nunca lo he probado? ¿Nunca has probado el chai latte? Nunca he probado. Ay. Es que no soy de té, y menos de chai latte, ¿me entiendes? Ok. No sé. No, pero nunca lo he probado. Puedo probarlo el siguiente episodio. Si quieres me Pues haces sí, uno un y chai latte. hago un video reacción aquí frente a Pero todos tú ustedes. como que no eres mucho de bebidas. Siempre las dejas. Café lo dejas. Sí, no, yo siempre tengo una mala maña. Siempre el café, lo último, yo normalmente con las bebidas, exceptuando la Coca-Cola, siempre dejo un poquito lo último. ¿Por qué? No sé. ¿Te da O sea, ñañara? el café como que cuando queda así poquitico, lo dejo, siempre. Ya van a ver, el jugo de naranja lo voy a dejar. Pero aunque esté filtrado el café. Puede ser el café más caro del mundo y el mejor café del mundo y lo voy a dejar, bro. Voy a dejar siempre. Pues Siempre. Si no, no Bueno, soy yo. Santi, ¿qué pregunta me tienes hoy? Bro, te tengo una pregunta graciosa. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no sé. ¿Qué significado, o sea, creo que, cuál es el significado popular Ajá. del término talón de Aquiles? ¿Tú sabes cuál es? Claro, el talón de Aquiles. Sí, pero ¿cuál es el significado popular? Es decir, ¿qué significa? Si yo te digo, ¿cuál es tu talón de Aquiles? Sí, como algo que no estás que no eres muy bueno en hacer, Tu ¿no? talón de Aquiles es como tu debilidad, sí. Tu debilidad, exacto. Como que... sí. Y yo, exacto. tu debilidad y punto. O sea, tu debilidad, por ejemplo, yo siento que tu debilidad es la gente que camina lento en la calle, ¿no? Ujú. Exacto. O la que estornuda Ajá, o la mucho. gente, esa es tu debilidad, bro. Sí, La sí. mía, por ejemplo, son las palomas, ¿no? Las palomas, sí. Las palomas y... Sí, las palomas. Pero, ¿cuál es el significado histórico? ¿Sabes cuál es? Alguien me lo había contado. Ajá. Tiene que ver con mitología, ¿no? Tiene que ver Griego, un poco tal vez. con mitología griega. Sí. Mitología griega, te lo voy a contar. Sí. Aquiles era hijo del rey Paleo y de Tetis, diosa griega del mar. Ajá. Al nacer Aquiles, su madre Tetis intentó hacerlo inmortal sumergiéndolo en las aguas del río Estigia. Estigia, sí. Ok. Pero su madre lo sostenía por el talón derecho, lo hizo así. Ah, ok. Para sumergirlo en la corriente y por tanto ese punto se tornó vulnerable, siendo la única zona de Aquiles que podía ser herido. Es decir, lo sumergió completo así en el agua, Claro. excepto el talón. Entonces el talón se quedó por fuera. Entonces esa parte de Aquiles Es la vulnerable. vulnerable, exactamente. Entonces, luego que todo el mundo sabe, Aquiles es tipo súper famoso porque en la guerra de Troya, todo eso, después de matar a Héctor, o sea, es una escena icónica. ¿No has visto la película de Brad Pitt de Troya? No. No. ¿Tú sí la viste, Mari? Ah, la del caballo de Troya. Claro, Ah, bro. claro, sí. Una No foto me acordaba que aquí salía de Brad Brad Pitt sin Pitt. franela. Y Sí. Brad Pitt estaba potente. Estaba potente el Brad Pitt. Bueno, después de arrastrar el cuerpo de Héctor por Troya, París, el hermano de Héctor, le lanzó una flecha en el talón de Aquiles, en el talón. Ok. Le lanzó una flecha y esa es la causa de muerte de Aquiles. Ah. Porque le dispararon en el... O sea, si tú le disparabas, Justo por en el ejemplo, en talón. la pantorrilla, no se moría, pues. Pero como le disparó en el talón. Entonces, por eso es el Wow. significado de talón de Aquiles. Qué cool. Me encanta esa historia. Sí, Ahora sí. que- ¿Cuál es entonces tu talón de Aquiles? Es la gente que Sí. camina. Sí, camina lento. No puedo. Es que me canso. Cuando la gente camina lenta me canso. Sí, estoy de acuerdo. Yo soy estoy de un acuerdo. poco desesperado. Mari, la creo verdad. que el de Mari también. El de Sí, Mari ¿no? también, sí. Pero bueno, Bueno, ¿cuál es tu La pregunta tu que yo te tengo no va a ser numérica. Muy bien. También es un dato interesante.
¿Sabes en qué país de Latinoamérica llueven peces? Hay un país de Latinoamérica donde hay un fenómeno una vez al año que llueven peces. Compadre, en Bolivia no puede ser. No. Literal. En Bolivia no puede ser. En Bolivia no puede ser. Coño. Que llueven peces. Sé, bro, voy a decirte Costa Rica. Casi, pero no. Está cerca. Es en Honduras. En Honduras, ok. Hay una ciudad, no, un departamento, creo que se llama Lloro, Ajá. donde... Lloran peces. Lloran peces. Qué bobo, güey. Donde surge un fenómeno meteorológico, que son las trombas marinas, que son como pequeños, no sé, como huracanes dentro del mar. Y entonces levantan a los peces y los peces pues caen y vuelven. Y caen en forma de lluvia. Imagínate ir ahí manejando y que te caigan peces. O caminando, güey, caminando y que te caiga un pez. Bueno, justamente lo que estamos hablando en el episodio 3 de la qué probabilidad hay que te caiga una paloma del cielo. Sí. Bueno, es alta En probabilidad. Honduras hay probabilidad de que te caiga un que te pez. caiga un pez en la cara, bro. El que está saliendo del trabajo y me cayó un pez en la cara, relajado. Pues. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, Iñaki, de verdad que este tema de hoy ilusiona un poco, ¿no? El tema de hoy nos gusta. Está destinado a todas esas personas de Latinoamérica y también realmente también A a todo el personas de mundo. España que también quieran saber un poco sobre la política de Latinoamérica o Sí. sobre lo que está sucediendo en Latinoamérica, que últimamente está bastante movido entre elecciones. La última semana, sobre Sí, todo, sí, fue sí. muy interesante en Buca. Latinoamérica. Se hizo justicia. Bueno, Bueno, normal, ¿no? normal. Bueno, Que vienes muy demócrata, güey. Vienes yo muy... vengo apasionado. Y bueno, nada, también va a la... No puedo. Se hizo justicia. Se hizo justicia. Ok. Va destinado también este episodio a las personas que quieran saber un poco sobre su continente, que están ahí. Totalmente. "Ay, no, yo no sé qué está pasando en Latinoamérica. Está bueno, aquí te lo explicamos. Sí, pues". somos una región muy amplia donde suceden un chingo de cosas todos los días. Ujú. Entonces, bueno, lo que pretendemos hacer hoy es hacer como una revisión, una radiografía rápido. rapidita de Latinoamérica. Obviamente va a haber dos casos que vamos a analizar donde nos vamos a tardar más porque son los hechos sociales que pasaron en las últimas semanas. Y nos gustaría también en un futuro llevar este modelo a África, Asia, Sí, Europa. Y repetir Latinoamérica otra y vez. repetir Latinoamérica. Cuando vuelvan las elecciones, cuando pase algo importante, Exacto. pues, volver a hablarlo, pues. Entonces, bueno, Iñaki, da pie a Pues, ¿con qué empezamos? Con la Argentina. Argentina. Sí, es Con que, la es que Argentina. Perú está mejor, Perú está mejor. Sí, Perú vamos a dejarlo que así. Sí. Después. Sí. Ok, Argentina. Bueno, pues, ¿qué pasó en las últimas semanas? Bueno, la última semana, ¿qué pasó en Argentina? Pues, sentenciaron a 6 años de cárcel por corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, yo creo que para esto hay que dar un contexto rápido. Argentina es un país, una de las potencias económicas de Latinoamérica, pero también es un país que sufre de muchísima inflación, ha tenido muchísimos problemas económicos. Dímelo desde a el mí. 2000. Bueno, de Venezuela no sé, no No, se no, habla, no, ¿verdad? Pero Argentina también ha tenido muchísimos problemas de inflación. Lleva una inflación interanual del 88%. ¿Puedes explicar a los oyentes qué es la inflación? Sí, bueno, la inflación, lo que en términos, digamos, más coloquiales, es, nosotros la vivimos cuando vemos que los precios de los productos y servicios que normalmente compramos aumenta y Sí. aumenta constantemente. Es un aumento generalizado de los precios. Exacto. Un aumento Entonces, cuando hay muchísima inflación es cuando de un mes al otro vemos que en el súper los precios aumentaron muchísimo. Y bueno, una manera de medirlo es el IPC. Y justo Argentina, desde el mes de enero, pues lleva un IPC de un aumento del 76,6%. Entonces, eso quiere decir que los precios de los productos, del alimento, de todo, cada mes aumentan muchísimo. Ujú. ¿Con qué te das cuenta tú? Por ejemplo, ahorita en España hay una inflación alrededor del 8-10%. Ajá. ¿Con qué te das cuenta tú aquí en España que hay inflación? Con la compra del súper. Sí, obvio, ¿no? Yo pero que trago con- muchísimo. Sí, pero algún artefacto ahora. Una... Sí, con una compra cosa, exacta, sí. con el pollo. Con el pollo, ¿ok? Con el pollo Ok. y con la carne, muchísimo. Yo con los tequeños, bro. Los tequeños de Mercadona, ¿cuántos que salieron? A 4 euros y ahorita voy a 4,70, ¿no?
Y lo Duele. loco es como que te das cuenta hasta Y las que delicias de pagas. pollo, como unos nuggets que venden en el mercado, ¿no? También en el mercado. También subieron También. mucho. Sí, antes te los podías comprar que sí, menos de 2 euros y Sí, ahora... no, ya. Sí. Y el shake de Burger King es otro tema. ¿También? No. Pero bueno, dale. Ajá. Bueno, eso en base al contexto de Argentina, que tiene mucha inflación, ha tenido muchos movimientos sociales ahorita, Ujú. y que es un país que está muy marcado por una oposición muy fuerte, pero también por el Partido Justicialista, que es un partido que representa el peronismo, que es, siempre que le preguntas a un argentino qué es el peronismo, te va a decir que ni él sabe o que ni ella sabe. ¿Por qué? Porque es un movimiento que surge en los 40 con Juan Domingo Perón, que surge como con fuerzas sindicalistas, un movimiento más de izquierda de los derechos laborales que le hacía frente a las dictaduras, pero que ha mutado ideológicamente. Ha pasado de ser izquierda a también tener un proyecto más liberal. Ahora se puede asimilar un poco el modelo peronista a un partido de izquierda similar en escala ideológica. No lo digo yo, lo dicen los índices de escala ideológica a Izquierda Unida en España o al Partido del Trabajo en México, ¿no? Bueno, y entonces, en las últimas semanas hemos visto que la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene una sentencia de 6 años de cárcel por corrupción. También recordar que ella fue expresidenta de Argentina de 2007 a 2015, fue senadora y fue primera dama de Argentina junto con su esposo. Bueno, el presidente era Néstor Kirchner, su ex esposo, que está fallecido. Y él fue presidente de 2003 a 2007. ¿Por qué se le condena estos 6 años a ella? Pues porque durante sus mandatos, los fiscales se dieron cuenta de que desvió miles y millones de dólares a contratos de obras en una provincia de la Patagonia que se llama Santa Cruz. Y bueno, que estos desvíos se podían ver con que los contratos tenían sobreprecios e incluso que habían cosas bastante innecesarias y bastante sketchy. Claro, súper. Y de hecho, un actor muy importante dentro de esta mafia, de esta corrupción en las obras, es un tal Lázaro Báez, que a él en 2021 ya se le habían condenado por 12 años de prisión de lavado de dinero y ahorita también está involucrado en este caso de corrupción con la vicepresidenta y se le condenan a 6 años más. Y este tal Lázaro Báez, pues se sabe que ha sido muy cercano a la familia de la vicepresidenta y al mandato de la vicepresidenta y todos los proyectos que hizo en esta provincia de Santa Cruz. Y bueno, algo interesante a mencionar es que está condenada a 6 años de cárcel por la corrupción. Pero, o sea, el delito, si lo quieren buscar o así, es el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Pero, a pesar de que tiene esta sentencia, no va a ir a la cárcel. Claro que no. ¿Y por qué no va a ir a la cárcel? Porque tiene fuero. Se llama así en Argentina, fuero. Sí, Okay. fuero. Es que aquí se llama distinto en España, sé que se llama distinto. ¿Ah, sí? Sí. No sé si en España hay fuero. No, o sea, hay una cuestión que no me acuerdo cómo se llama, pero pasó justamente en la cuestión que pasó aquí en Cataluña de las revueltas. Ajá. Que obviamente muchos líderes independentistas pues fueron condenados y no le dieron el indulto. Ok. El indulto. Ok, Sí. ok. Bueno, aquí el fuero obviamente cambia dependiendo de qué país, pero básicamente el fuero es como una inmunidad que tienen los políticos, sobre todo los legisladores. Ella al ser vicepresidenta, pues preside el Senado. Creo que es la primera vez no sé si, escuché creo que en la historia argentina, no sé si en toda la historia, Ajá. que pasa esto a una vicepresidenta ¿Ah, sí? sí, en ejercicio. No sé si es en En Argentina. funciones. En funciones, Ok. sí. Wow. Pues sí, entonces básicamente lo que les explicaba era que el fuero es como una inmunidad donde digamos que los legisladores o ciertos políticos o funcionarios, depende mucho del contexto del país, no pueden ser acusados o privados de su libertad. Y en Argentina el artículo 69 de la Constitución pues sí establece el fuero y hay la ley 25320, como que especifica que como que se amplía el fuero no solo para los legisladores, sino que también para otros funcionarios y para la vicepresidenta. Bueno, entonces, además,
además de que tiene fuero, pon tú que sí pueda entrar a la cárcel, ella está por cumplir 70 años, tiene 70 años, 69, sí. entonces tendría prisión domiciliaria. Porque en Argentina es así. Exactamente, en Argentina es sí, así. sí. Entonces, bueno, esto ha generado muchísima, bueno, no muchísima revuelta en Argentina. Obviamente hay gente del kirchnerismo y del peronismo que ha salido a defender a Cristina, pero esto es, desde mi opinión, yo creo que es más que obvio que hubo ahí corrupción, Obvio. es más que obvio que se tiene que penar. No, y sobre todo porque está sonando hace muchos años también. Sí. O sea, ay, ¿qué? No. No. O sea, La fiscalía lleva analizando esto Años. años. Está vinculada con el caso de Lázaro Báez, que también lleva años la fiscalía viendo qué onda. Y bueno, ahí podremos decir que sí se hizo un poco de justicia. Ujú. Chance no tanta. se hizo justicia. Porque de hecho ella estaba condenada a 12 años, pero luego la Sí, fiscalía sí. decidió que 6. Entonces, bueno, Un poco buca ahí. un poco extraño. Dígame cuando... Yo no sé, o sea, obviamente uno no quiere pensar que eso es una cuestión, sí, como que actuada, pero cuando Ah, claro. cuando le iban a disparar, bro, Sí. en esta, no sé, creo que Sí, era como fue en una... septiembre, ¿no? Sí, Sí, estaba como que saludando a gente en la calle, porque no sé, hizo, me imagino que un meeting, una cosa así, y le salió un tipo con una pistola. Sí. Y bueno, y hay gente que dice que es actuado, hay personas que dicen que es real. Claro, ahí yo ya- yo no quiero pensar que es actuado. Yo No- tampoco no quiero pensar que es pero Pero quién sabe, ¿no? quién sabe, ¿no? Qué locura. No Es sé, triste. para... Y bueno, algo interesante, también los invito a ver la reacción de la vicepresidenta. Subió un video llorando Llorando. y diciendo que, Pon una foto- no, que mentira. ella era víctima de un partido judicial. Partido judicial. Obviamente esto, defendiéndose un poco, pero yo creo que, señora, es más que claro que usted es una corrupta. ¿Sabes qué? Yo no sé mucho, no he investigado mucho sobre, o sea, sé qué es el peronismo, pero no he investigado mucho la historia del ¿No? peronismo. ¿Tú sí? Pues un poquito, ¿no? Lo que mencionaba, Sí, hay que hacer. Juan Domingo Perón fue una figura política muy importante. Sí. Sabemos que Argentina estuvo involucrada en muchísimas dictaduras militares en el siglo XX y Perón nace en los 40 con muchas fuerzas sindicales, derechos de trabajadores, era un movimiento, digamos, más progresista que buscaba más derechos. Eva Perón fue una figura muy importante dentro no solo del feminismo argentino, sino también de las fuerzas progresistas. Y ni siquiera es un partido consolidado, digamos que son fuerzas que han estado que lucharon mucho contra las dictaduras en el siglo XX y que ahora pues se ve reflejado y lo defiende el Partido Justicialista, que ha sido muy criticado por corrupción, tanto por Néstor como por Cristina Kirchner, y ahora pues el presidente actual también es de esa rama, que es Alberto Fernández, el presidente actual. Bueno, yo creo que debemos de pasar a un siguiente país. Yo creo que, coño, podemos hablar de Brasil, bro. De Brasil. Podemos hablar de Brasil. De Brasil. Claro. Ay, Muy no, bien. Esta Ah, sección tenemos está... a nuestra diseñadora brasileña. Mario, ¿no quieres decir unas palabras? No. Lula Bolsonaro. Lula sí. Bolsonaro. No, Ok. polémico, Polemiquísimo. Coño, no sé, yo creo no sé quién votaría, la verdad. Por cierto, No, mira, yo tampoco. pásame el cargador que se me No, está no acabando tengo idea. la batería y no queremos eso, ¿no? Vamos a hablar de Brasil, bro. Vamos a hablar Vamos de a hablar de Brasil. Brasil. Pues cuéntanos. Bueno, yo te voy a Exacto. explicar aquí que investigué un poco. Ajá. Las elecciones presidenciales hubieron este año controversiales. Ujú. En octubre del 2022, hay que decir que Brasil cuenta con un sistema de doble vuelta. Doble vuelta. Doble vuelta, para los que no sepan. Para los que no sepan qué es un sistema de doble vuelta, significa que prácticamente hay dos elecciones, ¿no? Unas primeras, ¿verdad? Donde se pueden inscribir la cantidad de partidos Que sean. que sean, ¿ok? Y una segunda en donde nada más van a participar aquellos partidos o aquellos candidatos que logren la mayoría. Exactamente. Que logren la mayoría. Entonces siempre terminan siendo dos. Lo que pasa, lo que termina sucediendo es que se restringen realmente tus posibilidades de voto A dos. de 200.000, ¿no? Exagerando un poco, de 5, de Sí. 6 a solamente 2. Y que además, qué bueno que lo mencionas, porque en México hay mucha gente que en su día a día dice como, ay, me encantaría tener este sistema de doble vuelta, pero lo interesante es que en la segunda vuelta tu partido puede que no esté representado en la boleta. Entonces,
también que tengas que votar y tomar una decisión de votar un partido que no te representa o que Claro. sea polarizante. No, Es no, muy interesante. es súper. Y pasó también, por ejemplo, en las elecciones de Francia, Sí, que o sea, terminaron. Claro, o sea, tú, por ejemplo, dices, yo quiero algo un poco más de derechas que Macron, por ejemplo. ajá, Ajá, pero ¿qué vas a votar? Te vas a terminar votando a Le Pen, ¿entiendes? Es exacto. súper, entonces no hay una... Hay gente que dice que Macron es centro-derecha, pero hay gente que para Macron... Hay gente que es más de derecha que dice que Macron es de centro, entonces no Claro, quiere eso, entonces habrá tiene que ver votar. un indicador, ¿no? Es súper complicado, de verdad. O sea, la cuestión es que al final proporciona un bipartidismo. O sea, es lo que termina siendo. Totalmente. Pero bueno, caso Brasil, ok, terminaron pasando la mayoría para la segunda vuelta. Lula da Silva y Jair Bolsonaro, que fue el Sí. presidente electo anteriormente, ¿no? Lula terminó ganando con un 50,9% y Bolsonaro se quedó con un 49,1%. Eso es... Esto ya en segunda vuelta, ¿no? Sí, sí, claro, no, pero esto es súper justico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me parece que es un resultado súper justo. Realmente desconozco cuál fue, si quieres, no sé si lo puedes buscar ahí, desconozco cuál fue la tasa de participación electoral, pero... Pues no sé cuál fue la tasa, lo tengo en números. O sea, Bueno, ahora lo buscamos, ahora lo buscamos. Y bueno, hay que decir que analizando un poco de la presidencia de Bolsonaro, podemos decir que tuvo buenos resultados económicos, tenía un equipo bastante respaldado en el sector económico. Realmente sí quería llevar el capitalismo a Brasil. Tuvo de alguna manera buenos resultados, pero bueno, incluso salió bien parado después de la pandemia. Obviamente va a salir bien parado después de que prácticamente no le prestó atención a la sí, pandemia. literalmente no Brasil hizo fue el ni segundo caso. país. Brasil fue el segundo país con más fallecidos por el COVID, 700.000, aproximadamente 700.000 personas fallecieron. La cosa es que en aspectos económicos también, Bolsonaro, lejos de lo que se esperaba, porque se esperaba que era obviamente un líder bastante populista, de derechas, tiró mucho de los fondos públicos Justo. para invertir en ayudas sociales. Bueno, Y pero eso es característico también de un líder sí, conservador. claro, no, y populista sobre todo. Sí. Invirtió mucho, sacó de los fondos públicos invertir en ayudas sociales. Y cosa que podemos apreciar en la actualidad es que hay deuda pública. Claro. Bastante deuda pública, ¿ok? Y lo del Amazonas, ¿no? También fue muy También, polémico. bueno, no, es controversial en cuanto, Súper. obviamente, a grupos sociales como los LGTBI, mujeres, papel de la mujer en la sociedad, era bastante remarcado como un factor en contra del presidente Bolsonaro. Y también lo del Amazonas, que no le paró ni media Durísimo. hueva. No, eso es... Y bueno, ahí obviamente se cargó gran parte de los votantes también. Entonces, bueno, por un lado tienes a Bolsonaro, que tiene estos resultados, y luego tienes a Lula. Lula, que bueno, fue bastante controversial. Fue presidente de Brasil durante el año 2003 y 2010. Exacto. Y esta persona fue acusada de corrupción por estos años. Estuvo preso 19 meses y fue liberado por un error judicial. ¿Tú sabes eso? Ah, sí, sí, sí. O sea, o sea, realmente no me Su acuerdo condena fue anulada, ¿no? En su condena fue 2019. anulada y no sé, sí, o sea, como que no se hizo revisión otra vez ni lo volvieron a, No. porque fue un error del juez y bueno, fue Medio anulado. extraño eso. Lo que a mí me impresiona es que como que no lo anularon políticamente. No. O sea, ¿sabes? Como que lo acusaron de corrupción y no lo anularon, no sé. Y bueno, obviamente se lanzó ahora a las elecciones presidenciales porque veían que era la única persona que era capaz de derrotar a Bolsonaro y así fue, ¿no? Y bueno, podemos encontrar que Brasil durante el año 2009 tuvo bastante éxito económico, fue la séptima economía del mundo. ¿2019 o 2009. 2009. 2009. Ok. Y si no me equivoco, ahorita creo que es Es la potencia latinoamericana. no lo sé, pero está en el ranking 12 Ah, del mundo. del mundo. Sí, 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 sí. Está en el 12, 13. Sí, pero no me en acuerdo. cuanto a países de la región, creo que Brasil es la que más produce PIB. Sí, pero bueno, cuando fue la séptima economía del mundo, justamente en el 2009 Lula era presidente. Entonces, de alguna manera, los votantes a lo mejor tienen este voto retrospectivo, ¿me entiendes? Diciendo Claro. como que, ok, Lula fue corrupto, pero en el 2009 yo vivía mejor. Bueno, no sé si No sé, no no sé sé. si vaya por ahí o también que ya hablaremos en otro capítulo de populismo, pero todos los líderes, la mayoría de los líderes que vamos a tocar de Latinoamérica tienen ahorita la estrategia populista en su agenda, o sea, sí o sí la emplean. Y Lula da Silva es uno de los ejemplares del populismo de izquierdas. Obviamente Bolsonaro también de derechas, pero el PT, o sea, el partido de Lula da Silva es
el ejemplo de eso y es un ejemplo para movilizar masas desde la estrategia populista. Sí. No, y bueno, finalmente, sea como sea, si fue por un voto retrospectivo o por realmente llamar a las masas, el Lula terminó venciendo y bueno, ha marcado su agenda con un punto de vista no tan de izquierdas, no creas. O sea, de alguna manera llamó a la liberalización económica porque lo ve importante. Obviamente fue con el mensaje de que iba a ser presidente de todos los brasileños, porque eso es lo que decía. Y sobre todo quiere hacer bastante hincapié en la política regional. O sea, él quiere hacer como que potenciar las relaciones con otros países de Latinoamérica, tener una política exterior bastante fuerte y quiere llevar a cabo un plan del Amazonas. Pues veamos qué tal, ojalá no vuelva a ser corrupto. Vamos a ver qué tal Lula, porque, bueno, ojalá no salga ojalá no termine como los otros casos que vamos a comentar aquí, ¿no? Sí. Otra vez. O como su pasado, ¿no? Como su pasado, como sus 580 días de cárcel. Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos al Perú? No, mentira. Al Perú. Bueno. No van a matar, pero bueno. Ok, vamos a hablar de Perú. Porque es lo más actual y yo creo que es el que tiene más juguito. Sí, o sea, es interesantísimo, ¿no? El caso de Perú. Primero yo creo que, vamos a dar un poco de contexto. Perú en los últimos años ha tenido mucha inestabilidad política. Desde 2016... Perú ha tenido 6 presidentes distintos y desde Fujimori ha tenido 11, que Fujimori fue por los 2000. Hubo uno que se suicidó, bro. Sí, hubo uno que se suicidó. Alan García se suicidó en 2019. Porque le descubrieron corrupción, ¿no? Le descubrieron lavado de dinero en el caso de Odebrecht, que ese es un buen tema para otro capítulo, el caso de Odebrecht. Y bueno, Valentín Paniagua y Francisco Sagasti fueron 2 presidentes que ya fallecieron, pero no se les vio como una carpeta de corrupción porque fallecieron. Pero el resto de presidentes, todos, absolutamente todos, han tenido problemas con la justicia. Todos, sí. Absolutamente todos. ¿Qué está pasando en Perú? Pues vimos, y si leen cualquier noticia, va a poner como golpe de Estado en Perú. O Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado en Perú. Para esto yo creo que tenemos que recordar que en 2021 hubieron elecciones y los 2 candidatos más disputados eran Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es hija de Alberto Fujimori, un líder bastante dictatorial que tuvo Perú, que también fue acusado por casos de corrupción. Y bueno, en las elecciones de 2021 ganó Pedro Castillo. ¿Quién es Pedro Castillo? No la tenía muy difícil tampoco contra la hija de Fujimori. Pues estuvo reñida. Sí, pero igual como que... Bueno. Pues sí. O sea, ya estaba manchado por la corrupción. Por la corrupción, Salpicado por corrupción. Pero bueno. Entonces, ganó Pedro Castillo. ¿Quién es él? Es un líder sindical, fue profesor y ahora es el expresidente de Perú. Es parte del partido Perú Libre, que es de izquierda, también se puede considerar como el populista. ¿Y qué pasó con Castillo? Pues el 7 de diciembre intentó disolver el Congreso, intervenir en el Poder Judicial, decretar un toque de queda y gobernar el país por decreto ley, que es un estilo de ley, para hacer una asamblea constitucional. Y a mí me dio risa porque yo literalmente estaba como que escuchando el enunciado de... ¿Sabes? Como que y también dijo como que para hacer una nueva constitución. Sí, pero eso me da risa porque como que quería hacer todo de golpe, como que... Sí, ¿sabes? O sea, él básicamente, para entender lo que dije, que es un poco así complicado, básicamente quería joder al Congreso, cerrar las cámaras y luego decretar estado de excepción. Bueno, no sé si estado de excepción, más bien un toque de queda, un toque de queda para que la gente no se manifestara hasta las 12 de la noche. Decretar por leyes prácticamente que se puedan hacer leyes, que el Ejecutivo pueda hacer leyes sin pasar por el Congreso. Porque cuando normalmente se aprueba, o sea, un presidente propone una ley, se tiene que aprobar por las cámaras. Entonces, pues si cierra el Congreso, pues él solito puede literalmente firmar cualquier ley y crear una asamblea constitucional. Las asambleas constitucionales son cuando se cierra un Congreso y el presidente convoca a que se cree una asamblea constitucional para
que se firme una nueva constitución Que o se reforme. Se redacte. Se redacte o se reforme una nueva entonces el tipo se lanzó, en mi opinión, El tipo se suicidó políticamente. Sí, a mí me da risa porque literalmente, no sé, es que como que no tanto ni siquiera un poco, tipo, que qué ayudas tenía, ni nada. El tipo dijo, nada, No. me veo en la última, voy a lanzar todo. O sea, como que quería hacerlo. Lo que hizo Chávez en 10 años, lo quería hacer en un día. Sí, dijo, voy a hacer todo esto al Chile, pero también hay que entender por qué lo hizo. Claro, ¿no? Porque el güey tenía, como Latinoamérica, como venimos hablando de Que como corrupción, todo la su- Fiscalía de la Nación ya lo había acusado Ujú. de presunta organización criminal por tener ganancias ilícitas sobre el crimen organizado y bueno, eso, ganancias ilícitas, punto. Y entonces el Congreso pues, se vio muy inteligente y en Perú hay algo que se llama la vacancia por corrupción, Ujú. una moción de vacancia, que eso es destituir al presidente, o sea, mandarlo a la mierda al presidente. Hay muchos supuestos en los que se puede hacer esta, pero uno de estos es por corrupción, evidentemente. Y entró, se votó la moción de vacancia. Personas del mismo partido de Castillo apoyaron la moción de vacancia. Entonces, esto hizo que se aprobara y entró en su lugar como presidenta, la primera presidenta de Perú, que se llama Dina Boluarte, ¿verdad? Sí, Dina Boluarte. sí, al mismo partido es la vicepresidenta de gobierno. Exacto, era vicepresidenta. Por Sí, eso sí. le tocaba. Como en el escalafón le Exacto. tocaba. Porque Ella- en Perú es, destituyen al presidente, pues el siguiente es el vicepresidente, luego el segundo vicepresidente y luego el presidente del Congreso, creo. Ujú. Sí, no, o sea, o sea, es que tú te pones a ver, mira qué dato. En menos de un año y medio, él ha tenido 78 ministros distintos, bro. Qué locura. O sea, es que 78. 78, bro. No, pues lo rota así, se trae al primo, No, a bro, la nada prima, más. a la abuela, a todo el mundo. Marico, ¿Quién quiere ser ministro? Venga, no. 78 ministros distintos, eso es demasiado. O sea, de alguna manera, ¿cómo creas tú tu equipo para un posible desbalance de poder a tu favor? ¿Cómo tú puedes crear un equipo que esté a tu favor si ni siquiera tienes a tu partido a tu favor, no tienes ni las Fuerzas Armadas a tu favor, ni el sistema judicial a tu favor? Y de repente se lanzó una piscina. Claro. No sé si de alguna manera él creía que por lo menos el pueblo o las masas le iban a apoyar, pero no le apoyó nadie. Pues no sé, y además O sea, que... es más, él intentó, o después de todo esto, él intentó ir a la Embajada de México. Sí. AMLO dijo, ven, amigo. Y Sí, no le dejaron no. entrar. Esto es loquísimo. O sea, lo que pasó es que el presidente y el canciller metiéndose donde no les importa, le quisieron como dar asilo en México, similar a lo que hicieron con Evo Morales cuando Ujú. estuvo crisis Evo Morales en su país. Y cuando Castillo se estaba dirigiendo hacia la Embajada de México, porque una vez que tú llegas a una embajada, estás como si estuvieras en el territorio de otra nación, Ujú. de la otra nación, pues, de esa embajada. Antes de llegar a la embajada, lo interceptó la policía del Perú. No, y también escuché que como que personas civiles trancaron Sí, la entrada, bro. La Claro, entrada. para que se lo lleve la policía Sí, sí, y sí, sí, lo sí, sí, procesen. sí. Qué bien, ¿eh? O sea, Sí, claro, qué bien, claro, qué claro, bien, qué bien, eso, qué bien. Eso es así, eso es así. Y bueno, también, o sea, mencionar que este güey, no sé si lo hizo porque de verdad ya no tenía otra alternativa, este suicidio político casi, porque pues no se dio cuenta de que el tribunal, no sé si no se dio cuenta o no sé cuál fue su estrategia, que pues que el tribunal se dio cuenta de que esto que quería hacer de disolver las cortes y eso era una medida inconstitucional. Ujú. Entonces, o sea, como que no tenía de otra más que hacer No, no, no. esto. Sí, como que dijo, bueno, ya que, bro, voy a por lo menos pasar Literal. a la historia A ver como- si puedo llegar a México a ver como qué Evo. pasa, O sea, sí, o sea. Pero bueno, nada, se le recordará, pues, porque va a estar... Sí. No sabemos cuánto le va a caer porque lo están acusando por caso de corrupción y también por rebelión. sí, sí, O sea, sí. lo pueden acusar por rebelión porque quería dar un golpe de Estado. Sí, exacto, literalmente. Eh, Y bueno, hemos visto que ahora hay muchas manifestaciones en Perú. Hoy vi que 2 personas fallecieron, entonces la cosa se está poniendo muy, muy fea. Ojalá todo se resuelva pronto y mandamos un abrazo a todos los de Perú para que, un abrazo muy para grande. que todo esté muy bien. Y Y nada, sí. Eso Y es. bueno, lo que estaba viendo, o sea, los que se preguntan, bueno, ¿qué va a seguir? Si la presidenta va a seguir. Creo que ella, o sea, tiene que cumplir el periodo. Tiene que cumplir el estaba periodo, sí. Hasta el Castillo y 2020, quería sí. adelantar ella las elecciones Más a le vale. 2024.
Ahí puede tener posibilidades, Sí, porque eso, bueno, pero es clean. tú, creo que antes de esto estábamos charlando, Santi y yo, un poco sobre lo que iba a pasar y veíamos que muchos manifestantes no estaban de acuerdo con que ella estuviera porque claramente Es la era misma mancha, es la misma vicepresidenta. mancha, es la misma Es la mancha. misma élite, es la misma Sí, 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 gente. sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Yo creo que le va a pasar exactamente lo mismo o va a terminar peor. Vamos a ver qué pasa. Yo soy ella y yo soy un poco inteligente y me voy. Claro, Me voy de ahí, dejo el poder, es más, me retiro de la política, bro. sí, O sí, sea, sí, literalmente. sí. Y bueno, no, pero vamos a ver qué hace la mujer. Es la primera presidenta ¿De Perú? de Perú. Sí, sí, sí. Vamos a Es ver la qué- primera presidenta. Es la primera Pues presidenta. muy bien, ¿con qué país seguimos? ¿Sabes cuál me llama muchísimo la atención y de poco se habla? Del Salvador. El Salvador, ese es interesante, bro. Muy. Ese es interesante. Si quieres, tú explica un poco lo de la del estado de excepción y yo explico un poco lo de la Bitcoin City. Pues sí. A ver, sabemos que El Salvador creo que es el país más pequeño del... No lo sé. No pero sé si es el más pequeño, pero es de los más pequeños es de lo más pequeño que sí te lo Latinoamérica. puedo decir. Es el más pequeño, digamos, de Centroamérica. Y creo que también de la franja, digamos, continental. No sé si sea más pequeño que algunos países del Caribe. Ujú. Pero, Nayib Bukele es el presidente desde el 1 de junio de 2019. El presidente más joven del mundo, ¿no? Es uno de los presidentes Uno más de los presidentes con el jóvenes. de Austria. Creo que el de Austria es bastante Sí, joven también, ¿no? creo que también. Bueno, no sé si... Bueno, si voy a poner aquí un sí. Ok. Si realmente es el más joven Ok. del mundo. Mariana me va a María matar. tiene... Oh, no quiero Si enseñar hay un más. sí aquí, es que... Ok. Para que lo ubiquen, a Nayib Bukele siempre es ese presidente que trae una gorra hacia atrás, Ajá. que quiere ser como un chavorruco. Es que Ese tiene, es Nayib. tiene buena barba, ¿viste? Sí, tiene buena barba. Tiene Ese es buena- Nayib Bukele. El seleccionador de Marruecos, busquen una foto si quieren, no la voy a decir, marica, la pongo, pero se parece, Se tiene parece un aire mucho importante a Bukele. Bukele. ¿no? Sí, literal. Bueno, Bukele es, como dijo Santi, es muy joven, es bastante, digamos, conservador. Sí, tiene una política de derecha, un poco más hacia lo conservador. Y pues a finales de marzo de 2022, los homicidios empezaron a aumentar en El Salvador. Sabemos que es un país, El Salvador, muy manchado por pues, las bandas, las mafias, el narco. Y Nayib Bukele como que implementó una política a través del régimen de excepción, o sea, el estado de excepción, que es como que nadie puede salir a las calles, como que hay toque de queda, como que eso, que el presidente se encarga de muchísimas gestiones que normalmente no está acostumbrado a hacer. Y gracias a esto, pues según las cifras del Ministerio de Seguridad Pública del mismo país, se capturaron a 56.716 pandilleros. Esos videos son locos, ¿tú los has visto? Sí, Literal, loquísimo. los ponen sin camisa y les pegan. No, no, pero loco. Literal. Reformaron el sistema Sí, 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 sí. penitenciario. Y esto ha puesto en duda mucho los derechos humanos, si se vulneraron sí. o no, que probablemente sí. Porque los prisioneros, sea quien sea, también tienen derechos. Claro, no. Están privados de libertad, pero también tienen derechos. Entonces, bueno, esto ha estado muy en el foco internacional. Hay gente que aplaude mucho esto, hay gente que no tanto, porque obviamente son personas, hayan hecho lo que hayan hecho. Sí, claro. Y bueno, ¿tú qué más nos puedes contar de El Salvador? Sí, bueno, aparte de este estado de excepción o toque de queda que está haciendo Bukele, también Sí. él es controversial a nivel internacional porque, bueno, tiene mucho tiempo haciendo este tipo de políticas, pero dijo que a partir del 18 de noviembre, si no me equivoco, iba a comprar un Bitcoin todos los días a partir del 18 de noviembre. ¿Para El Salvador? Para El Salvador. Ok. O sea, no es Sí. que él se va a comprar No un es como, Bitcoin. oh, una Bitcoin. No, con no, mis no, fondos literalmente públicos. con los fondos públicos o sí, literalmente las riquezas Sí. de El Salvador, ya es moneda oficial el Bitcoin, pues va a ser a punta de Bitcoin, pues. O sea, literal, ya tiene una cantidad de dinero bastante importante en Bitcoin Sí. El Salvador. Y claro, lo que da cosa y por lo que no es muy apoyado es que ahorita el Bitcoin está a nivel del Sí. suelo, compadre. Sí, ha caído muchísimo. Ha caído bastante, entonces, bueno, no soy criptobobo, pero bueno, entonces sabe que el Bitcoin y las criptomonedas ahorita están bastante bajas, igual que todo el mercado prácticamente. Literal. Entonces, bueno, nada. Tenía un proyecto con la Bitcoin, Sí, sí, ¿no? sí, o sea, él quiere hacer una ciudad de Bitcoin literal, pues, o sea, él tiene una visión bastante loca en donde no hay delincuencia Sí. y puro Bitcoin. Literalmente quiere hacer El Salvador de
un país muy futurista, Sí. que qué bueno que tenga esa visión, pero... Entonces, o sea, un estudio realizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en el Ok. año 2022 recopiló un total de 1.269 entrevistas Ok. durante septiembre del 2022 con un margen de error del 2,75% y un intervalo de confianza del 95%. Ok. En donde dice que el 77,1% de los encuestados dijeron que querían que el gobierno salvadoreño dejara de gastar dinero público en Bitcoin. O sea, realmente Sí, es, dicen, ¿para qué es chingados? controversial porque realmente la población no quiere que no Claro. les importa el Bitcoin. O O sea, sea, como no que hay, yo creo que como en muchos países de Latinoamérica hay mil cosas más importantes. importantes antes de migrar todo el sistema monetario a algo más digital o así, No, ¿no? no, O a y las también criptos. que el 95% de los encuestados, o sea, hay una tabla también que esta misma, es como una encuesta que se hizo sobre varios Sí, aspectos de la vida de la gente y dice que el principal tema que preocupa a los salvadoreños es la economía con un 28,1% y después el desempleo y la delincuencia por claro, detrás. Entonces, claro, las dos primeras cosas que más les preocupan a los salvadoreños son dos aspectos económicos. Entonces, claro, que totalmente. tú le digas que con el Bitcoin, obviamente una población latinoamericana que está muy lejana de alguna manera a ese tipo de tecnologías, le dices que con eso van a salir adelante, pues Pues no, no lo presienten porque claro que el no. 95% de los encuestados dijo que sigue igual o empeoró tras que el Bitcoin se convirtió en moneda de curso legal en Salvador. Claro. Wow. Entonces sí, y el 24% de los encuestados dice que la utilizan y el resto no la Pues utilizan. no, es que Entonces no. es medio loco, pues. Entonces, No, totalmente, y bueno, totalmente. para añadir un punto a eso que dijiste del régimen de excepción, Sí, Bukele es o sea, aparte, o sea, no estaba bien valorado en aspectos económicos, como lo podemos ver, que no están de acuerdo con la implementación del Bitcoin. ok. Con lo del régimen de excepción, tiene una puntuación de 7,84%. Sí, las Fuerzas Armadas tienen una 7,84. puntuación de estos del 1 al 10, ¿ok? Ok. Ah, Eh, del 1 al 10, ok, yo. del Ok, 1 al 10, o sí, sí, sea, sí. un 78%, Sí, literal. un 78% de apoyo, las Fuerzas Armadas un 76,4%, y el sistema penitenciario tiene un 6,69, por ejemplo. Wow. Entonces, es bastante loco. Vamos a ver cómo terminan. Estoy ansioso por las próximas elecciones de El Salvador porque hay personas que dicen que Bukele es un potencial dictador. Sí, No lo sé, pero es bien loco ese tipo, pues. O sí. sea, a mí me Está parece crazy. si de verdad que va a ser dictador o no, que está loco seguro. Totalmente. Pero bueno, o Totalmente. sea, su visión es loca. Pegarle a los presos y comprar Bitcoin. Esa reforma penitenciaria tiene mucho Está loco, está loco. que Pero bueno, analizar. investigan más si quieren saber más Exacto. sobre El Salvador. Bueno, si quieres también podemos ahora hablar rápidamente de otros países, de lo que está pasando. Sí. No sé, por parte de México, sabemos que que AMLO intentó reformar el sistema electoral. Muchas personas en México se movilizaron el 13 de noviembre en 22 ciudades y salieron miles y miles de personas a manifestarse. Em, el miedo era que la reforma, o sea, que el partido de AMLO y sus aliados lograran pactar con el PRI, que es una de las fuerzas ahorita de oposición, pero se ve que el PRI, analizando costes electorales y todo Ujú. eso, se vio que no le convenía apoyar la reforma y no se aprobó la No sé, reforma. bueno, Este 7 de diciembre en la madrugada se hizo la votación de la reforma y solo tuvo 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención. Obviamente son más votos a favor claro, se necesita mayoría porque absoluta. exacto, las reformas, como en muchos países, en México, se tienen que pasar por 2/3 de la Cámara. Exacto. Y AMLO, el 27 de noviembre, como vio que mucha gente se manifestó el 13 de noviembre, pues dijo, pues yo también voy a hacer mi manifestación. Y al Chile convocó a muchísimas personas. Se ve que no fueron tantas personas como en la marcha del INE no se toca. Pero bueno, él también se manifestó y me da mil risa ver videos de mucha gente que va por su torta, por su No. sándwichito, como pasan muchas ¿Qué manifestaciones en pasó? México. Y bueno, y Qué sí bueno, marcharon. presidente, me da Y torta. ahora, literal, y ahora, también como por este repudio, esta como cosita de niño chiquito de, no sé, como de que, pues ahora van a ver lo que voy a hacer yo, pues votaron un proyecto de ley que se llama el Plan B, Ujú. que es como
no es una reforma electoral, pero sí que cambia ciertas reglas de reglas electorales, en cuanto, no sé, a la financiación de los partidos, a los poderes del INE, o sea, del Nacional Electoral y del mismo Tribunal Electoral. Luego, no sé, podríamos Sí. mencionar cómo está Venezuela. Bueno, quería evitar un poco el tema porque la verdad que me da un poco de pereza, pero bueno, hay unas elecciones presidenciales en teoría previstas para el 2024. Ok. Hay una intención por parte de la oposición, por la comunidad internacional y por el chavismo que las elecciones se adelanten en el 2023. Lo que pasa es que creo que esto es una jugada muy mala para la oposición Sí. porque es un tiempo más corto que tienen para recaudar fondos, para recaudar apoyo, para Movilizar, ¿no? unificarse, para decirle Por a la eso gente mismo que lo no quiere quieren votar, que es el 90 y convocar pico por antes. ciento de la población que no le importa la política en Venezuela ya. Es complicado, es que es una cuestión entre que la gente no quiere saber de política, la Claro. verdad, y hay una oposición que también está dividida, o sea, está la oposición, está la mesa de la unidad, y luego hay otra oposición, pues, o sea, es como que lo mismo, pero ahora la oposición se llama, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero, bueno, Bueno, no me en lo acuerdo que cómo se llama, nos... sí, Claro, y sí, es una nueva oposición que muchos partidos dejaron la mesa de la unidad y ahora crearon una nueva. y también plantearse O hasta qué sea, punto los resultados van a ser sí, democráticos, ¿no? lo mismo. O sea, Lo mismo de el siempre. gobierno ha hecho o sea, no, realmente el presidente de Perú no siguió el juego Literalmente. político que ha hecho el chavismo en Venezuela, porque desde hace mucho tiempo nos han estado, obviamente... Perpetuando el poder. Sí, o sea, nos dieron unas elecciones en la Asamblea Nacional en el 2015, que esas las Ajá. ganamos, como para decir como que, ay, no, si hay democracia, si hay cambio de poder, Sí, pero esas son las únicas que nos han dado y realmente se nos quitó porque se introdujo la Asamblea Constituyente. Luego las próximas elecciones prácticamente nadie de la oposición votó y ahora toda la Cámara es chavista. claro. El hartazgo, ¿no? Tenemos El de hartazgo los político. veintitantos gobernadores, solo tenemos 3 concejales. O sea, Qué fuerte. es medio complicado y ahora obviamente con esto de Juan Guaidó también que empezó en el Ah, claro. 2018, Guaidó ya ha perdido demasiado apoyo, como es obvio. Sí, Y antes que la comunidad internacional reconociera a Juan Guaidó como presidente de la nación venezolana, pues no, ahora la Unión Europea y Estados Unidos reconocen a Nicolás Maduro como presidente qué abiertamente. fuerte. Y es más, hay esta incongruencia por parte de la oposición porque quieren lanzar a Juan Guaidó como presidente a las elecciones. Sí, O sea, ¿cómo te vas a lanzar como candidato presidencial? O sea, sí se puede, pero se está lanzando como si fuese un candidato a la presidencia en vez de ser presidente. ¿Me claro. entiendes? Explícales quién es Guaidó a los que no son Bueno, Guaidó venezolanos. era presidente de la Asamblea Nacional. Ok. Y bueno, Maduro tenía que convocar elecciones para el año 2018. No lo hizo. Entonces, según el artículo no sé qué tal de Venezuela, porque de verdad no me interesa, Sí. Maduro tenía que convocar elecciones. Como no las convocó el presidente de la Asamblea Nacional, tomó la presidencia. Legalmente tenía que tomar la Ok. presidencia. Guaidó lo hizo. Ok. ¿Qué pasa? Que Maduro no lo aceptó. Ok. Entonces ya se empezó a hacer una especie de llamamiento a la comunidad internacional y a Venezuela que se reconozca a Guaidó como presidente para ver si hoy podía haber un apoyo externo para que Maduro deje el poder y obviamente no sucedió. Claro. Y bueno, una locura, pues yo me lancé esas manifestaciones aquí en Madrid también y que Claro, sí, sí, Francia sí. reconoció a Venezuela y yo a Guaidó. A Guaidó, Estoy sí. feliz. Entonces, bueno, luego Muy tenemos, bien. por ejemplo, a Colombia, Sí. que también se hicieron elecciones en mayo y en junio del 2022. Ganó Gustavo Petro, Con la vicepresidenta Francia Márquez. Francia Márquez, La primera vicepresidenta mujer, negra. y Gustavo Petro formó el primer gobierno durante mucho tiempo. No había un gobierno de izquierdas en Colombia, creo que Sí. 200 años. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Petro ganó con también el sistema de doble vuelta, ganó con el 50,44%. Sí, y ganó en la doble vuelta contra un tal Rodolfo Hernández, que ese güey, su partido se llamaba la Liga Anticorrupción o algo así. Liga Gobernante Y el güey, Anticorrupción. mientras estaba en las elecciones, el güey tenía abierto una carpeta de investigación Sí. sobre corrupción a él. Sí. Entonces, igual, y también son unas elecciones que también han estado muy marcadas por el populismo, por la polarización. Sí. Y bueno, Em, Petro se cree que el gobierno de Petro va a poner fin por fin va a firmar por fin la paz perpetua con la FARC y con ok, que ya se hizo en el 2016, pero obviamente siguen el Ejército de Liberación Nacional todavía tiene bastante presencia en algunos territorios Exacto. rurales.
Y bueno, quiere firmar eso con ayuda de la población y bueno. Ok. No sé, De vamos a... Chile, podríamos mencionar que también Boric desde marzo del 2022 asumió la presidencia después de algunos años de que no hubo gobiernos de izquierda. Pues es un perfil de un candidato eso de izquierda, muy progresista, joven. Intentó reformar la constitución, bueno, más bien crear una nueva constitución. Muy cercana a su fecha de cuando inició la presidencia, y la constitución que se votó por referéndum, o sea, que las personas lo votaron, no se aprobó. Tuvo un 62% de asistencia. Sí, no, más bien se rechazó por el 62%, perdón. ¿Y por qué se quería reformar? Porque la Constitución de Chile sigue siendo la misma que la de Pinochet. Que Pinochet fue un dictador en 1980, por ahí, por los 80, 70. Y bueno, a mí me da muchísima curiosidad esta Constitución porque en el artículo 1, se los voy a leer, dice así. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y, esto es lo que me llama la atención, y ecológico. Entonces probablemente era una constitución como que muy progresista, muy tallada a lo contemporáneo, y no sé cómo sea el elector promedio en Chile, no sé si sea muy conservador. No lo tengo muy claro, Chance no se aprobó por eso o porque se movilizó muchas personas. Pinochet estuvo del 73 al 90. Del 73 al 90, ok. 90. Sí, 72, 80. Yo creo que fue un buen repaso de sólidos 50 minutos de la... Sí, nos pasamos nada más mencionar, hay muchos más casos, hay muchos más países que mencionar, hay, sorprendentemente, o no sorprendentemente, hay 4 dictaduras ahorita en Latinoamérica, la de Nicaragua, la de Cuba, la de Haití y la de Venezuela. Hay muchos indicadores que pueden checar sobre la situación de dictadura o democracia en los países y analizar otros casos como el de Uruguay, que ahorita es muy próspero, Costa Rica igual, ver qué pasa en Paraguay, ver qué pasa en Bolivia y en otros países. Sí, podemos dejar bastante información en las referencias para que ustedes mismos puedan investigar. Y como les digo, no nos vamos a adentrar mucho más hoy, que nos adentramos bastante porque lo vamos a seguir tocando en algunos meses, algún mes lo volvemos a hablar. Bueno, Iñaki, para terminar, te voy a preguntar, ¿qué aprendiste esta semana? Pues aprendí esta semana con una amiga que es artista, con Sarita Sístole. Me estaba contando que ahora hay un algoritmo que puede generar obras de pintura. Sí, lo vi. Tú le dices, verga, me gusta el concepto de Monet, o de Van Gogh, o de Frida Kahlo, pero le escribes al algoritmo, un pino de Navidad al lado de una chimenea y mi abuela cantando, ¿sabes? Entonces como que te lo hace en ese estilo. No sé si sea así de descriptivo, no sé cómo funciona, pero me parece muy fuerte y muy loco, ¿no? Eso es lo que he aprendido esta semana. Y también ahorita hay muchos famosos en las redes y que la inteligencia artificial me hizo este retrato. Sí. Y un retrato que le hice. Un retrato así, precioso. Precioso, hermano. Y que se pueden vender por NFTs. Sí, y bueno, cuando hablemos de eso que te encanta, las NFTs. Sí. Me gustaba más antes, ¿viste? Antes era más que todo. Ya no. Pero bueno, sí me tengo alguno que otro. Bueno, yo te voy a hablar de una cosa muy loca. Y es que existe un festival que se llama Festival del Queso Rodante. ¿Aquí en España? No. Es en Inglaterra. ¿En Inglaterra? En Inglaterra, bro. Y es demasiado loco. Cada último lunes de mayo se hace. Y es que literalmente en una colina así, bro, yo que sé, súper empinada, se lanza un queso. Y la gente va detrás de él, bro. Y lo tienen que agarrar. ¡Qué divertido! El que agarre el queso gana, pues. ¿Se entiende? Mira, tendrá... Es un queso... ¿Cómo se llama? Queso... Gloucester, se llama. Gloucester, no tengo ni idea. Al parecer es un queso... Habrá que ir, queso probarlo, no pasteurizado, semiduro, que está elaborado en Gloucester. No voy a pronunciar ese nombre porque es súper loco. Y es bastante antiguo, un queso del siglo XVI. Oye, pero ¿en qué época se hace? El lunes en mayo. Se hace en mayo. Cada último lunes de mayo, bro. Pues si llegamos como a 1500 seguidores en Instagram, nos lanzamos. ¿Nos lanzamos? Verga. Creo que hay que pedir cupo porque son... O sea, por ejemplo... Bueno, no. Bueno, vamos a ver.
Episodio largo, ojalá les haya gustado, ojalá les se hayan haya- informado y continúen buscando información. Yo voy a hacer el housekeeping que no lo hice Ok. otra vez al principio. Me van a regañar otra vez. Les voy a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir Compartan, por favor. nos pueden compartir, por favor. De verdad que vamos prosperando, pero pasito a pasito, Sí. ¿no? Bueno, síganos en Instagram, en Twitter y en TikTok como No Seas Idiota /baja y nos pueden escuchar todos los domingos por Spotify y YouTube. Justo. Y nada, les deseamos un Una buena buen semana. inicio de semana y nada, nos vemos en el próximo episodio, ¿no? Muy bien. ¡Hasta luego!